estoy aprendiendo a estar cada día más a ti. Bueno, familia, vamos a entrar en la palabra, ¿les parece? Sí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Y ustedes saben que hace unos días falleció el pastor John MacArthur. No era un pastor que siguiera mucho, ni mucho menos, aunque había cosas interesantes que uno escuchaba. No estábamos de acuerdo en todo, pero eso no significa que en lo fundamental de la palabra, ¿verdad?, hubiese grandes diferencias. Pero a mí algo que me ha llamado la atención es que después de la muerte del pastor MacArthur, ¿verdad?, que vuelvo y repito, no es que yo lo siguiera, no es que han surgido un montón de corrientes y un montón de discusiones y de peleas entre pastores, entre ministros, entre creadores de contenido, ¿verdad? Algunos hablando positivo, otros negativamente. Y me ha llamado la atención, ¿verdad?, la forma en la que la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo, está mostrando las divisiones y las grietas que hay en el mismo cuerpo. Y es algo que a medida que pasa el tiempo, lastimosamente, si nosotros no somos cuidadosos, esas grietas se pueden incluso profundizar, ¿verdad? Ya son bastante profundas, muchas veces no nos damos cuenta. Y esas grietas que vemos en el cuerpo, que vemos entre las diferentes denominaciones, diferentes iglesias y todo lo demás, si no somos cuidadosos, pueden entrar incluso dentro de las iglesias. Y eso es algo de lo que el Señor nos advirtió, el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a los Corintios, ¿verdad? En diferentes partes volvía y reiteraba lo cuidadoso que tenemos que hacer y cuánto tenemos que procurar el mantenernos unidos y no permitir, ¿verdad?, que haya divisiones dentro de la iglesia. Lastimosamente, con el pasar del tiempo, de los siglos, ¿verdad?, diferentes corrientes, diferentes formas de pensamiento han hecho que nazcan no solamente las denominaciones, sino las diferentes corrientes. Y hoy en día tenemos un sinnúmero de etiquetas, algunas con nombres que parecen ser cristianos, pero que realmente no lo son. Y otras que, tú sabes, que la verdad que lo que las diferencian una a la otra son cosas mínimas y que no son fundamentales, pero aún así contribuyen a que haya división dentro de las personas por la naturaleza del ser humano. De que si no somos parte del mismo grupo o no tenemos la misma etiqueta, pues entonces y se nos olvida cuál es la función principal o cuál es el llamado, ¿verdad?, que tenemos como hijos de Dios. 1 Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, imagínense, les ruego, les suplico. Imagínate tú, ¿cuándo hoy en día nosotros utilizamos la palabra te suplico o te ruego? Eso es algo que ya prácticamente no se escucha, porque imagínate, ¿quién tiene que rogar? Pero aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, padre de estas iglesias, les está suplicando que por favor, les está rogando a toda esta congregación, a las diferentes iglesias en este área, ¿verdad? Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y es interesante la palabra armonía, porque inmediatamente cuando nosotros escuchamos o leemos este versículo y vemos que dice que no haya divisiones, que estemos todos en un mismo pensar y en un mismo propósito, ¿verdad?, y habla de la armonía, inmediatamente podemos pensar que todas las iglesias tienen que verse igual, que todos tienen que hacer exactamente lo mismo, y muchas veces incluso nos ha enseñado y enseñamos aquí que el cuerpo está compuesto de diferentes partes y que diferentes partes no se ven de la misma forma y no tienen la misma función. Sin embargo, todas trabajan juntos para salir adelante o sacar adelante el cuerpo humano o tú sabes, el organismo, etc. Y la palabra armonía es una palabra muy interesante, porque a primera vista, cuando escuchamos la palabra armonía, pensamos que es todo el mundo haciendo lo mismo, hablando igual, viéndose de la misma forma. Y eso no es lo que significa la palabra armonía. La palabra armonía es una palabra que tiene una connotación musical.
Los músicos no me dejarán mentir. ¿Algún músico aquí? Acabamos de ver un montón allá adelante. Pero sé que hay más. La palabra armonía, cuando nosotros buscamos el significado, es una combinación de varios sonidos simultáneos y diferentes, pero que van acorde. O sea, son sonidos distintos. Claro, tú tienes diferentes instrumentos. Los sonidos que hace cada uno son diferentes, pero son acordes. Es como cuando tú escuchas un coro. Si tú agarras y tú escuchas un coro, ¿verdad? Tú vas a escuchar algo lindo, algo todo junto, vas a escuchar algo muy bonito, tú sabes, armonioso. Pero cuando tú empiezas a separar las voces y le dices, ustedes guarden silencio y que nada más cante este grupo y nada más canta este, te vas a dar cuenta que unos cantan en un tono alto, otros cantan en un tono bajo, otros, si tú lo aíslas, lo que toca esa persona no tiene ni sentido, o lo que canta no hace sentido con lo que estás escuchando, pero cuando los unes, te das cuenta que en esa diferencia, en esos diferentes tonos, en esos diferentes sonidos, nosotros escuchamos una misma sinfonía, una misma canción, una misma tonada. O sea que la palabra armonía no significa que todos vamos a pensar 100% igual. No significa que nos vamos a ver exactamente de la misma forma. No significa que tenemos que hablar todos exactamente lo mismo. Imagínense nosotros todos hablando como los rabacucu. Y gritando por ahí, corriendo de un lado para otro y revolcándonos en el piso. Y estoy utilizando un mal ejemplo porque la verdad que lo que ellos predican ni siquiera es el evangelio. Pero la armonía no nos lleva o no nos obliga o no es que todos vamos a vernos igual, sino que aún sonando de forma distinta, con notas diferentes o con tonalidades distintas, cuando nos unimos o al estar unidos, el propósito es el mismo, la canción es la misma y lo que la gente escucha es el mismo mensaje. Porque el mensaje es uno solo. El mensaje importante, real, es uno solo. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Verdad? Tenemos que entender que el propósito es el mismo. Miren lo que dice. Dice que entre ustedes, dice, manténganse unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El propósito de la iglesia en todo el mundo es exactamente el mismo. Llevar las buenas nuevas de salvación. Que la gente sepa que Cristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad y que nosotros siendo pecadores y habiendo sido destituidos de la gloria de Dios, poniendo nuestra fe en ese sacrificio, tendremos salvación y vida eterna. Ese es el mensaje. Esas son las buenas nuevas. Y de eso se trata. Ese es el propósito de la iglesia. Claro que hay que formar personas, que hay que levantar líderes, que hay que preparar, pero al final, ¿para qué los formamos y para qué los preparemos? Para que lleven el mensaje a lugares donde nosotros tal vez no podemos llegar. Pero el propósito es ese. El propósito es que las personas conozcan a nuestro Señor y Salvador. Que tengan la oportunidad de que sus vidas sean transformadas, de tener salvación y vida eterna, después que nos podamos encontrar en la eternidad. Que no haya divisiones. Y hoy en día es lo que más abunda en la iglesia. En todos lados hay divisiones. Miren, a mí me llama la atención. Aquí en Panamá, nosotros somos el ejemplo claro de lo que es la división. Sí, yo soy panameño, a mí nadie me puede echar cuento. La gente me ve y piensa que porque soy blanco, yo no soy de aquí. Sí, yo soy panameño. Y si vas a Los Santos, te encuentras un montón de gente como yo y con ojos azules y todo. Sí, yo no sé, la gente piensa que porque tú eres blanco. A mi esposa, cada vez que la ven, ella piensa que es colombiana. Y Leti es más panameña que yo. Y digo más panameña que yo porque, bueno, mi papá es español. Pero prácticamente es panameño. Pero ella no, el papá y la mamá son panameños. Y dicen que es colombiana. ¿Por qué? Porque la ven blanquita. Pero a donde quiero ir, el problema, por ejemplo, Panamá, y les pongo un ejemplo. ¿Hay algún contador aquí? Ajá. Hay varios contadores, ¿verdad? ¿Cuántas asociaciones de contadores hay en Panamá? 5, ¿verdad? 5.
Tú te puedes imaginar, Panamá tiene 3,5 millones, 4 millones de habitantes. ¿Cuántos contadores puede haber, cuántos contables puede haber en Panamá? Hay 5 asociaciones de contables. Y por ahí nos vamos. Doctores, ¿cuántos doctores? No sé qué. ¿Cuántas asociaciones de doctores? Hay como 4. Yo me acuerdo cuando yo montaba moto, uno decía, no, que las motos, papá, en Panamá lo que hay es clubes de moto. Tú tienes una piedra y le pegas como a 4 clubes de moto diferentes. Estaba la PM, que nosotros siempre nos burlamos, decíamos que eso era de que ancianos panameños motorizados. Doctor, ¿qué puedo decir? Porque el doctor Garay era la PM. Tú sabes, nosotros nos burlamos y eso, pero hay miles de clubes de moto, de contadores, de esto, de lo otro. Imagínate, un país tan pequeño y de cada rubro, que es ingeniero, que si de arquitecto, que si esto, que si lo otro, montones. Y en esa cantidad, lamentablemente no hay unidad, no hay, tú sabes, consenso. Lo que se busca es que siempre hay división. No, yo no estoy de acuerdo contigo, así que yo pongo mi club aparte. O yo pongo mi asociación aparte. Y yo y tú y yo estoy de acuerdo, así que yo pongo otra asociación y otra asociación y otra asociación. Y al final tienes un montón de cosas desperdigadas que no hay unidad. Y Panamá, yo le digo, Panamá es el ejemplo claro. Ahí les estoy dando un ejemplo. Varios. Y lamentablemente en las iglesias es lo mismo. Porque si yo no estoy de acuerdo contigo, entonces yo voy y pongo otra denominación. Y pongo otro concilio. Y hago otra cosa. Y ha sido en el mundo entero de tal forma. Entonces, el apóstol Pablo veía eso venir. Y decía, por favor, que haya unidad. Necesitamos estar unidos. Que no haya división. Porque al final estamos todos trabajando para el mismo propósito. Nuestro propósito es que nuestro Señor sea exaltado y glorificado. Que las personas le conozcan. ¿Y cómo podemos darle gloria a Dios si nosotros estamos divididos y cada uno jala para su lado? Sí. Lamentablemente el orgullo, el egoísmo hace que cada uno empiece a jalar para su lado y al final Dios no está siendo exaltado y glorificado. Todo lo contrario, el único que se está glorificando es Satanás, que se está burlando de cómo está la iglesia, de cómo ha podido sembrar odio, rechazo, división, orgullo, intransigencia, sectarismo en el ser humano. Marcos 3, 24 y 25, el Señor Jesús lo explica claramente. Jesús dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Y eso mismo aplica dentro de la iglesia. No podemos estar divididos. Si estamos divididos, entonces no prevalecemos, no podemos estar en pie. A lo que Dios nos ha llamado, no podemos cumplir esa misión. Y por eso nosotros como iglesia siempre, como líderes, estamos siempre impulsando que haya compañerismo, que haya hermandad, que trabajemos juntos, porque todos estamos trabajando juntos con una sola finalidad, que nuestro Señor sea exaltado y glorificado. Y me refiero a trabajamos juntos los miembros de la iglesia. Porque quiero que sepas que aquí, en todas las caras que ves a tu alrededor, yo tengo que ser claro y tengo que reconocer que lamentablemente no todos somos miembros de esta iglesia. Aquí hay personas que son asistentes y hay otros que son miembros. Claro. Y no es que yo no quiera que sean, porque que conste, puedes decir, pastor, es que el pastor dijo que hay asistentes y hay miembros, o sea que aquí discriminan. Aquí no discriminamos, aquí todos, es más, nuestro anhelo y nuestro deseo es que todos los que vengan sean miembros de esta casa. Tu acción, tu trabajo, tu falta de, o tu actitud es la que determina si tú eres miembro o eres asistente. Porque los miembros de una familia trabajan para que esa familia esté bien. Los miembros de una familia velan porque en esa familia haya paz, haya tranquilidad, todo funcione. Las visitas no, las visitas vienen, se sientan en la mesa, comen y se van. Y nos vemos la próxima vez que haya una carne asada, o que haya un evento, que haya una comida. Me invitas, yo vengo con mucho gusto. Y se trata como visita. ¿Cómo estás? Bienvenido, gusto de verte.
que te vaya bien. Los miembros de la casa se quedan y lavan los platos, limpian la mesa, sirven, atienden y velan porque la familia haya paz, haya tranquilidad, que la casa esté limpia, que la casa funcione, que no se venga abajo, etc. Es así, ¿verdad? Tú estás en tu casa, tú tienes a tus hijos, tú tienes a tu familia y la familia vela porque todo funcione. Nosotros no podemos pedirle al que viene de visita que sirva la mesa. Hey, a mí me trajeron, yo soy invitado. Tienes razón, como eres invitado, siéntate y recibe. Pero cuando la familia es bendecida y le va bien, el invitado es invitado. Y recibe lo que recibe el invitado en ese momento. Y lastimosamente hay personas que funcionan de esa forma. Yo voy allá, yo recibo lo que yo quiero, lo que yo necesito, y cuando ya yo tengo lo que yo quiero, que les vaya bien. Y si les va bien o no les va bien, eso no es problema mío, porque yo solamente voy allá a recibir lo que yo necesito, lo que yo quiero. Si un reino está dividido, no prevalece. Si no hay unidad, no funciona. Si no hay miembros de una casa, la casa no se puede sostener, porque imagínate, si todos somos visita, ¿qué podemos hacer entonces? No hubiese casa siquiera. Mira lo que dice la Biblia amplificada. 1 Corintios 1:10, la Biblia amplificada, traducida, dice: pero os ruego, creyentes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estéis de acuerdo en lo que decís y que no haya divisiones ni facciones entre vosotros. ¿Sabes qué son facciones? Grupos, ¿verdad? Facciones. Aquí estamos los electricistas. Aquí estamos los que hacemos ejercicio. Acá estamos los que no hacemos ejercicio. Acá estamos, por decir algo, facciones. Dentro de una iglesia puede haber facciones. Acá estamos los casados, acá estamos los divorciados. Acá estamos los que estamos esperando. Que no haya facciones. Pero dentro de la iglesia, y me refiero al cuerpo de Cristo, también hay facciones. Miren, dice que no haya facciones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en vuestra forma de pensar y en vuestro juicio. Y entre paréntesis o entre comillas dice, sobre los asuntos de la fe. ¿Verdad? En la iglesia de Corintios había divisiones. Había sectarismo. ¿Qué significa sectarismo, pastor? ¿Sectas? No. El sectarismo, aunque la palabra se parece, no es necesariamente una secta. El sectarismo es una forma de comportamiento del ser humano. Miren lo que dice la definición de sectarismo. El sectarismo se refiere a la intolerancia, discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, o entre subdivisiones dentro de un grupo, y en general implica fanatismo, intransigencia y falta de diálogo con el otro. Eso es sectarismo, y eso es un comportamiento que existe en la humanidad desde el principio. Y es algo que tenemos que evitar, porque incluso en las iglesias a veces se dan. Intransigencia, intolerancia. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo no hablo contigo. Tú piensas diferente que yo, tú y yo no podemos estar en el mismo lugar, ¿verdad? Y si bien es cierto, entendemos que hay cosas que no son reconciliables o no son conciliables, hay formas de pensar que no pueden, tú sabes, la palabra dice, andarán juntos de la mano sin ponerse de acuerdo. Hay cosas en las que no nos podemos dar de acuerdo, pero tenemos que ver si realmente esas cosas valen la pena o no que estemos juntos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás predicando prosperidad, y como dice en inglés la palabra es word of faith, yo declaro, yo decreto, y nueva era, pues obviamente tú y yo tenemos una diferencia doctrinal absurdamente grande. Tú y yo no podemos estar juntos.
Pero si tu forma de pensar es que tú dices que el rapto es antes de la tribulación, o es el medio, o es después, y yo pienso que es antes o lo que sea, o tú me dices que no hay rapto al fin del día, brother. ¿Tú crees que Jesús es nuestro Señor y Salvador? Sí. ¿Tú crees que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo? Sí. ¿Verdad? ¿Tú crees que el bautismo es sumergiendo a la gente y no es bautismo de niños? Pues sí. Entonces, lo que realmente importa, los fundamentos de la fe, estamos en la misma página. No significa que no tenemos que ser enemigos. Sigamos predicando el Evangelio para que la gente se salve. Y que el Señor le revele su Espíritu Santo, le revele a las personas. Al final esas cosas no son trascendentales en el tema de la salvación. Porque el problema con el sectarismo es que tiene características, por ejemplo, mira lo que dice, intolerancia y fanatismo. Se caracteriza por una defensa intransigente y ciega de ideas o ideologías, descalificando a cualquier punto de vista diferente. Están cerrados al diálogo, incapacidad para dialogar con quienes no comparten la misma visión o pertenencia grupal. Y hoy en día eso abunda, las divisiones por predicadores y por pastores. De la misma forma, en la iglesia primitiva también se dividían porque uno seguía una enseñanza y otro seguía otra, al final por liderazgo de hombres. Sí, porque salió un tipo, no, que el pastor que falleció es un hereje. ¿Y por qué es un hereje? Porque es cesacionista. ¿Qué es cesacionista? Los que no creen que los dones del Espíritu Santo todavía están funcionando, están activos y que Dios sigue utilizando a las personas. Eso es una herejía porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Mira, y es interesante cuando uno lo analiza. Porque cuando tú le preguntas a la mayoría de los cesacionistas por qué no creen que el Espíritu Santo todavía se sigue moviendo, uno de los ejemplos más grandes que utilizan, lamentablemente se lo damos a las iglesias evangélicas pentecostales. Por el desorden que hay, por el griterío, por el show, por el esto, por lo otro, parecen circos. Y es verdad, la Biblia dice todo hágase con orden, y como las cosas no las hacen con orden, o a veces ni siquiera es el Espíritu Santo, eso es lo primero que llama la atención de muchos que dicen, no, eso no es Dios, eso no puede ser así. El problema es que cuando tú te cierras porque alguien lo está haciendo mal, literalmente te cierras a permitir ver el Espíritu Santo moverse como realmente Él se mueve, que es con orden, con paz, con amor, como Él hace las cosas. Entonces, no que es un hereje porque está hablando mal del Espíritu Santo. Y es una herejía. Está blasfemando contra el Espíritu Santo y ese es un pecado imperdonable. Cuando tú le preguntas, dices, no, es que yo no creo que el Espíritu Santo no puede operar. Ellos no es que no creen en las sanidades, ellos no es que no creen en los milagros. Ellos creen que Dios, siendo santo y el ser humano siendo una porquería, Dios no puede, no es que no pueda porque no es todopoderoso, sino que por su santidad, ¿verdad?, no va a utilizar a un pecador, a una persona, tú sabes, imperfecta para manifestar su gloria. Digo, y la realidad es que bíblicamente nos damos cuenta que todos los hombres de la Biblia que fueron utilizados con poder y con gloria eran gente imperfecta y gente que pecaba. Lo que nos demuestra a nosotros que el Señor no te usa a ti para que tú te glorifiques, está dispuesto a usar, como dice la palabra, a lo vil, a lo menospreciable, para Él glorificarse y exaltarse de que Él puede usar a quien sea. Si Él tiene que hacer que un burro hable, lo va a hacer. ¿Para que el burro sea famoso y compren entradas y lo vendan a un circo? No. Para que sepan que para Dios no hay absolutamente nada imposible. O sea, para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y cuando vemos el Antiguo Testamento nos encontramos, creo que es en 2 Samuel, que Saúl, siendo rey y ya habiendo sido desechado por Dios, va camino a donde le habían dicho que estaba David, para asesinarlo. Y que en camino a asesinar a David, al rey David, que no era rey todavía, pero había sido unido como rey, escogido por Dios, venían unos profetas, unos sacerdotes, ¿verdad? Y que dice que se encuentra con ellos y en ese momento el Espíritu Santo cae sobre él y el hombre comienza a profetizar. Saúl, la escoria de Saúl, ¿verdad?
El hombre comienza a profetizar. ¿Quién más indigno en ese momento que Saúl? Que mira lo que iba a matar a alguien. Y el Señor lo tomó. Entonces nos demuestra pero esa es una forma de ellos de pensar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a pelear con todos los reformados, con todos los que piensan que son los que son sensacionistas? Al final, ¿creemos en el mismo Señor? Sí. ¿Creemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros? Sí. ¿Creemos que Jesús es Dios? Sí. ¿Creemos en la Santísima Trinidad, en los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí. ¿Qué es lo que tú no crees? No, yo no creo que Dios pueda utilizar, que somos una porquería. Y esa gente, eso es puro show. Bueno, yo estoy de acuerdo que soy show. Yo soy pentecostal y creo que hay mucho show. Pero eso no hace de que uno cierre completamente su corazón a ver las manifestaciones del Señor. Porque nosotros seguimos orando por los enfermos y vemos sanidades. Seguimos abiertos a que Dios nos hable y Dios nos habla, ¿verdad? Hemos visto señales, hemos visto milagros, hemos visto prodigios, incluso a través de personas completamente imperfectas. Entonces podemos entender de que hay situaciones y hay cosas que tal vez no estemos de acuerdo, pero que al final, no te preocupes, tenemos una misma función, tenemos un mismo propósito. A mí me llama mucho la atención porque uno de los pastores que yo escucho, me gusta escuchar mucho, es el pastor Sugel Michelén. Imagínate, pastor Sugel Michelén es el pastor favorito de Paul Washer. O sea que ya tú te puedes imaginar eso, ¿no? Y me encanta escucharlo, pero no estoy de acuerdo 100% con todo lo que dice. Y es que hoy en día te invito a que encuentres un pastor que esté 100%, que tú estés 100% de acuerdo en todo lo que dice, todo lo que predica. Es muy difícil encontrar. Es muy difícil. Pero es interesante porque el pastor Sugel Michelén y el pastor Miguel Núñez, uno es cesacionista y el otro es continuista. Y son mejores amigos. Y comparten, y predican juntos, y enseñan, y van a conferencias. Y uno dice, mira, él es, y yo sé, y dice, bueno, y dice el que es cesacionista, tal vez yo esté equivocado. Y si estoy equivocado, Señor, perdóname y muéstrame. Pero eso no influye en mi amistad porque tenemos puntos de vista distintos, pero al final el centro, el corazón, el core, lo fundamental de la fe, en eso estamos de acuerdo. Y seguimos predicando el Evangelio. Y eso es una amistad que aunque yo no esté de acuerdo con uno, no esté de acuerdo con otro, o no esté de acuerdo con los dos, nos demuestra de que si bien es cierto hay cosas que no son, como dije hace un rato, no son conciliables, hay muchas cosas en lo que nosotros como seres humanos buscamos división, buscamos lo que nos divide en vez de enfocarnos en lo que nos une. Y pasa dentro de las iglesias también. Es que mi hermano piensa diferente que yo. Bueno, bendícelo. Gloria a Dios por eso. Imagínate si todos pensáramos igual que fuéramos. Si no es una herejía, si no es una blasfemia, tranquilo. Entonces, pero es que así es como se mueve el mundo. Utilizamos los mismos sistemas, los mismos métodos del mundo y los traemos a la iglesia y no entendemos que la Biblia nos llama a vivir en armonía, a vivir en paz, a estar unidos y a caminar en el mismo propósito. Segunda Timoteo 2:4 dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. ¿Cómo así? O sea, que nadie que quiere agradar a Dios se enreda en cosas del mundo o actúa en la forma que actúa el mundo. Cuando tú eres un soldado, ¿verdad? Tú has sido separado, tú has sido elegido para defender una nación. Tú inmediatamente eres como una raza aparte. Cuando los militares, tú los ves y piensan diferente, caminan diferente, actúan diferente, son ordenados, son metódicos, son disciplinados, siguen instrucciones, ¿verdad? Y hay muchas cosas que suceden en el mundo que ellos dicen, es que esto no somos compatibles. Asimismo nosotros somos parte de un ejército. Somos parte del ejército de Dios. Tenemos un comandante y señor. No, ustedes no tienen comandante y señor. Bueno, nosotros los que seguimos a Cristo tenemos un Señor.
La palabra Señor, ¿verdad? Señorío. Significa que estamos llamados a obedecer a alguien y a vivir en la forma en la que Él estipula y Él establece. Y en la palabra, en la Biblia, nos demuestra cómo debemos resolver nuestras diferencias, cómo debemos tratarnos el uno al otro, cómo tiene que ser nuestra relación con las personas del mundo. Todo está aquí. Y si nosotros queremos realmente agradar a nuestro superior, nosotros no actuamos ni nos enredamos en las cuestiones civiles. Y eso, ahí hay material para 3 prédicas. Ahí podemos hablar de política, ahí podemos hablar de activismo en otras cosas. Ahí hay un sinnúmero de cosas que podemos discutir. Entonces, el asunto es eso, de que no solamente no me involucro con las cosas del mundo, sino que no busco resolver las cosas como el mundo lo hace. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? No te hablo y ya, pues. Rueda. Es como que, ¿en serio? Vamos a ver por qué no estamos de acuerdo. ¿Verdad? Y ya les digo, el enemigo ha conseguido dividir la iglesia. Y mientras más divididos estamos, más tiempo demoramos en cumplir nuestra misión. Si hay errores doctrinales, ¿verdad? Y hay errores doctrinales, hay cosas de interpretación bíblica. Y si nos enfocamos en eso, vamos a perder de vista lo que realmente importa. Si nos enfocamos en lo que nos divide, no en lo que nos une, vuelvo y repito, hay cosas que son, y tú sabes qué, yo y tú no podemos estar ni en el mismo salón. Tú estás abusando de la gente, te estás aprovechando de la gente, estás esquilando de las ovejas y todo lo demás. Por consiguiente, no, pastor, porque mire que hay que haber unidad. Sí, pero tiene que haber unidad dentro del cuerpo y esta persona ni siquiera es parte del cuerpo. Esta persona es una prótesis. O sea, es una prótesis, ¿verdad? Tú la pones ahí, pero no está unido al cuerpo, está allí. Parece ser parte de. Hay personas que tienen prótesis y tú no te das cuenta. Una pierna y tú lo ves, camina bien, anda normal, usa pantalones largos, no se ve, pareciera que todo estuviera bien, pero hay algo que no es de ahí. Y hay personas que son prótesis, pareciera que estuviesen unidos al cuerpo, pero no están unidos realmente, no son parte de. Hay iglesias que pareciera que fueran, pero que no son. Hay una iglesia que no voy ni a decir el nombre, tiene un letrero azul con letras blancas. Y dice del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los domingos, y tienen en todas partes del mundo, aquí en Panamá hay como 6 o 7. Todos los martes vas a que te profeticen. Tú te paras en una fila y hay una fila de gente soltando profecía, dicen ellos. Y es como que, pero, o sea, que yo voy, quiero que Dios me hable, voy a pararme aquí en la fila. A ver, háblame. Es como que, pero, ¿cómo así? No es que el don profético, pues que así no funciona. Dios te habla cuando te quiere hablar, no cuando a ti te da la gana que le hables. ¿Verdad? Y es interesante porque los servicios en esa iglesia, tú llegas, tú te sientas, hay una pantalla grande y pone la pantalla y comienza el culto y una señora, donde quiera que se encuentre, es la que le predica a todo el mundo por televisión. Porque ella no es omnipresente, ella no puede estar en todos lados. Pero donde quiera que ella está, ahí está todo el mundo sentado viendo televisión juntos. Y lo que predican obviamente no es apegado al evangelio. Es un culto a la personalidad. Es un culto a la persona. Es igual como los que siguen al hermano Brennan, que de hermano no tiene nada. Después lo pueden investigar. El tipo era un estafador en los Estados Unidos, era un charlatán y predicaba sobre la semilla de la serpiente. La semilla de la serpiente era que Eva se acostó con la serpiente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por ningún lado. Pero él dice que el fruto que se comió Eva realmente fue que se acostó con la serpiente. Y en ese momento el fruto de la serpiente entró en la simiente del humano y no sé qué. Eso es una herejía, eso es una locura. Y aquí en Panamá hay iglesias de esas. Y tú la ves y parece una iglesia evangélica, pero cuando te una foto del tipo ahí en grande y dicen que ese era el próximo Juan el Bautista, reencarnó en él.
Sí, que será Juan el Bautista, si no me equivoco, o Jesucristo, una de esas dos. Cada una peor que la otra. Y hacen algo muy interesante. Cuando la gente está en disciplina, los llaman al frente y le dicen a toda la iglesia: esta gente está aquí en disciplina porque hicieron esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Claro, porque hay que avergonzar a la gente frente a todo el mundo, ¿verdad? Claro, ya esas son situaciones en las que, papito, lo siento, pero ustedes y yo no tenemos nada en común. Ustedes ni siquiera predican y que solamente en sus iglesias hay salvación. Dios ha escogido unas cuantas iglesias y solamente en esa iglesia hay salvación, en ninguna otra iglesia hay salvación. ¿Tú te imaginas nosotros decir aquí, si te vas de aquí, te vas para el infierno, solamente aquí hay salvación? Pastor, pero es que me voy para Chile, ¿qué hago? Te fuiste para el infierno. Es aquí, solo aquí. Chiriquí, todos están perdidos. Porque si no estás en roca de vida, esta es la iglesia que Dios escogió. Imagínense, y si cortan esto y hacen un short, un video, estoy en salsa. Ajá. Mira lo que dice el pastor de roca de vida, ¿ves? Que solamente en su iglesia hay salvación. Y yo no dije eso. Ajá. Pero ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Podemos tener una diferencia, pero tenemos que tener cuidado hasta dónde estamos dispuestos a sobrevivir a las diferencias. ¿Verdad? Porque por el nombre de la unidad, y eso yo muchas veces lo he dicho: pastor, porque usted no pertenece a esta gran agrupación que tiene todo. No. Pastor, es que los pastores tienen que tener unidad. Yo creo en la unidad entre los pastores, pero yo no estoy dispuesto a sacrificar sana doctrina o la doctrina en nombre de la supuesta unidad. Porque entonces mañana yo cruzo la calle allá, en ese edificio que está allá, y me pongo a bailar con los santos y con los padres, porque hay que haber unidad. Y bueno, tú crees en los santos, yo no creo en los santos, pero al final ahí está Jesús, ahí lo tienen en la cruz, ¿verdad? Así que tú crees en Jesús y vamos para adelante, ¿no? No, así tampoco. Yo tengo también que ser sabio y entender de que hay cosas que no son reconciliables, ¿verdad? Y no podemos, por el nombre de la unidad, dejar pasar cosas que son graves o que son muy importantes o que son teológicamente errores y doctrinalmente errores. Entonces, Efesios 4, del 1 al 3. Mírenlo, Pablo nuevamente, ahora le escribe a la iglesia en Éfeso. Y dice Pablo: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor. Imagínate, Pablo preso escribiendo esto. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Imagínate, Pablo estaba dispuesto, estaba preso y todavía le estaba escribiendo a las iglesias. No me quedo callado, porque iba a hacer un comentario que... Es que ahí tú te das cuenta: Señor, yo te amo, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Hermano, necesitamos que hagamos tal cosa. Ay, no, yo no puedo. No, yo no puedo. Yo estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no sé cómo se hace. Yo no sé qué. Pablo preso y escribiendo cartas a la iglesia. En vez de estar: estoy aquí preso. Mira, Señor, ¿qué hago? El hombre ahí: Señor, hermanos, les suplico, yo, prisionero por servir al Señor. ¿Usted dónde está? Tú estás en tu casa bien, ¿verdad? Tú estás bien con tu familia, vas a comer bien. No, yo estoy preso y he escogido seguirle sirviendo al Señor. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Pacientes unos con otros. Dice: y tolérense las faltas por amor. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Mira, nosotros pensamos que esto que él nos está diciendo es una sugerencia. En la Biblia no hay ni una sugerencia. En la Biblia hay órdenes. Ay, que Pablo puso eso. Ay, él cree que qué. Él cree que qué. ¿Qué tú crees que Pablo? A ver,
¿Dónde tú crees que Pablo estaba cuando estaba escribiendo eso? ¿O es que a Pablo no lo apedrearon? Le dieron palo, trataron de matarlo un montón de veces. La gente lo insultaba, le decía de todo. Su propia gente, los fariseos, siendo el fariseo, lo correteaban, lo trataban de matar, todo. ¿Y qué decía él? Hey, tolérense la falta por amor. No porque la persona lo merezca. No porque tú eres digno, no, por amor. ¿Sabes de qué amor está hablando, no? Del mismo que tuvo Jesús por nosotros y dio su vida por nosotros. Pastor, es que no sé. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace? ¿Ama? ¿Cómo hizo el Señor? Si lo clavaron y todavía dice, Señor, perdónanos que no saben lo que hacen, Padre. Y yo te dije, haciendo rayitas, fulano no sé qué, otra raya, otra raya, otra raya, otra raya. Dice, tolérense por amor. Tolera a tu hermano. Que se ponchó, se le salió la cadena de la bicicleta. Ámalo y ora por él. Cuando tengas oportunidad, conversa, dile, hermano, ¿qué pasó? Pasó esto así, 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 así. Hermana, pasó esto así, 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 así. Da la oportunidad que se arrepienta. Y si no se arrepiente, entonces llama a otro testigo y cáiganle encima. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Tenemos que procurar que sea la paz lo que habite en todo lo que hacemos, en cómo nos movemos, en cómo nos tratamos, en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Miren, el apóstol Pablo nos deja también en esta misma carta, continuando, lo que es lo fundamental de la doctrina. ¿Por qué? Porque este pedazo, esta carta, esta parte de esta carta a los Efesios habla sobre la unidad en el cuerpo, la unidad en la iglesia. Y miren ustedes lo que él explica. Versículo 4. Dice, pues hay un solo cuerpo. ¿A qué se refiere un solo cuerpo? Hay una sola iglesia. Pastor, pero allá de frente hay una y allá no, a eso no se refiere. Es una sola iglesia, un solo cuerpo. Aunque tengamos diferentes edificios, nos reunamos en diferentes países, en diferentes lugares, somos un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿Cuántas novias tiene Cristo? Ok. Es uno solo. Y yo sé que ahorita hay un revolú con eso porque está Israel y está la iglesia y ahora no es Israel sino que es la iglesia y esa es la teología del reemplazo. No es la teología del reemplazo. La Biblia habla sobre el Israel de Dios. El Israel de Dios no tiene que ver ni con raza, ni dónde tú naciste, ni en qué país creciste, ni qué religión. No, es un solo el Israel de Dios. Y está compuesto por todos los que han seguido a Cristo como su Señor y Salvador. Sea donde sea judío, sea gentil, sea lo que sea, el Israel de Dios es la iglesia. Y no es que la iglesia está reemplazando, sino que siempre fue un solo cuerpo en el que tanto los que son judíos como los que son gentiles forman parte de ese cuerpo de Cristo. La gente dice, no, que es reemplazo. No es reemplazo porque no es que tú quitas a uno y pones al otro, sino que los unes para uno solo. Recuerda que la Biblia dice que nosotros hemos sido injertados. Y de esa rama original o de ese tallo original hay muchas ramas que fueron cortadas. ¿Por qué? Porque no creyeron. No significa que todos fueron cortados, sino que el que no cree, seas de donde seas o te llames como te llames, papito, si no crees, estás perdido y estás condenado. Lo único que nos diferencia es nosotros creemos, tú no, que si no crees, no eres parte, no importa de dónde seas. Pero es una sola iglesia, es un solo cuerpo de Cristo, es una sola novia del Cordero, es un solo Israel de Dios. Y al final, todos los nombres que acabo de mencionar es exactamente lo mismo, con diferentes nombres. No es teología de reemplazo, es que nosotros hemos sido unidos, somos un solo cuerpo. Entonces la Biblia, mira lo que dice, es una sola iglesia, es un solo cuerpo y dice un solo espíritu. No hay muchos espíritus, no hay varios espíritus, no hay que espérate que el espíritu, que espera que estoy leyendo las cartas porque yo soy cristiano y estas son las cartas de los ángeles y los ángeles no hablan, hermano, ahí no te está hablando ningún ángel. O bueno, si te está hablando un ángel caído.
pero no es el Espíritu Santo, es un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios y punto. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. Y continúa diciendo, miren, un solo Espíritu, dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Ese es el fundamento. Si estamos de acuerdo en esto, brother, olvídate cuándo es el rapto, si Cristo viene, cuándo viene, si el reinado milenario de Cristo es real, es espiritual, ya, tú sabes, hay un montón de amilenialismo, postmilenialismo, no importa. Eso no es importante, lo que es importante es lo que está aquí. Un solo cuerpo. Es una sola iglesia, una sola novia. No, pero es que yo soy bautista. Ajá, ¿y tú crees que es un solo, que es el Espíritu Santo, que es el Padre, que es el Hijo? Sí, ok, estamos. No, que yo soy pentecostal. Ah, sí, ok. ¿Y tú crees en esto? Sí, ok, al final. No, que yo soy cuadrangular o rectangular o triangular. Ok, está bien. ¿Pero tú crees esto? Sí. No, que yo soy de las asambleas de... Ajá, pero esto, sí, ok. Es un solo cuerpo. Esto es el fundamento doctrinal de lo que creemos. Ya, bueno, yo no estoy de acuerdo con una cosa, tú no estás de acuerdo con otra, que está bien. Y ellos se unen en los que creen en unas cosas, que practican una cosa distinta, pero que no va en contra de lo estipulado o lo fundamental de la Escritura. Aquí habla la Trinidad. Y ahora hay un revolú con eso. Porque resulta ser que un cantante muy famoso anda cantando con una muchacha que es unicitaria. Averly Murillo es unicitaria. ¿Qué es unicitaria? Unicitaria es que cree solamente en Jesús. ¿Cómo así? Es un solo Dios y Dios es el Padre y se quita el disfraz de Padre y se pone el disfraz de Jesús y se quita el disfraz de Jesús y entonces el Espíritu Santo. No, son tres personas, un solo Dios. Los unicitarios no son trinitarios. Nosotros somos trinitarios. Nosotros creemos que existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Son personas diferentes, pero es un mismo Dios. Porque es lo que la Biblia nos enseña. Y en el principio estaba el Señor, ¿verdad? Y el Señor dice, hagamos. O sea que no es uno solo. Es un solo Dios, tres personas. Y aquí nos enseña, nos habla sobre la Trinidad. Nos enseña, dice, hay un solo Señor, dice, hay un solo Espíritu, hay un solo Señor, y después dice, y hay un solo Dios Padre. Ahí están las tres personas. O sea que si nosotros creemos de que Jesús, el Espíritu Santo y el Dios Padre, estamos en la misma película. Pero si tú crees que no, y eres unicitario, esa es una teología distinta. Y ahora mismo hay un revolú porque hay cantantes trinitarios, iglesias trinitarias, invitando a una unicitaria a cantar. Y ahí sí hay una diferencia grande, porque si tú no crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son reales y es algo que establece la Escritura, entonces no estamos en la misma página. Un solo Espíritu, un solo Señor. Pero ¿cómo así? Pero si un solo Señor no dice que es Jesús. Bueno, pero Filipenses 2:10 y 11 sí me dice. ¿Qué dice Filipenses 2:10 y 11? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Una vez un tipo se fue bravo de aquí, vino una sola vez una visita y se fue indignado, escandalizado. Y yo dije, y me dicen, pastor, se fue bravo. ¿Y por qué se fue? Dice, porque dice que aquí todo es Jesús, 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 Jesús. Y pensamos que éramos unitarios. Y yo dije, pero es que la Biblia dice que el nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Y cuando le pidamos al Padre, le pidamos en el nombre de Jesús. Pero nosotros estamos claros que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y que su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. O sea, nosotros somos trinitarios.
Pero el hombre estaba bravo porque tú eras Jesús, Señor Jesús, 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 Jesús. Y el tipo, en vez de preguntar, oiga, ustedes son 30 años de edad, él dijo, estos nada más creen en Jesús, no creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo, estos son unos herejes, y se fue. Y yo digo, no era más fácil preguntar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es un nombre que es sobre todo nombre. Es igual, no, es que allá no voy porque allá no bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allá bautizan en el nombre de Jesús. Es que ambos están en la Biblia y no, ninguno es excluyente del otro. Jesús dijo, cuando hagan esto, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, él no decía bauticen en el nombre mío porque él todavía no se había muerto y había resucitado. Pero después en Hechos 2:38 Pedro dice, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para que reciban perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, no es que uno y el otro, uno está mal, otro está mal. No, ambos están en la palabra. Si tú quieres bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, gloria al Señor. Si tú quieres bautizar en el nombre de Jesús, ambos están en la Biblia. Era el apóstol Pedro. Pero hay personas que van a decir, tú eres un hereje, usted está bautizando en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y aguanta, pero no acabamos de leer que un solo nombre es dado sobre todo nombre. ¿Verdad? O sea que si ese es el nombre que es sobre todo nombre, no tiene nada malo que bauticemos en su nombre. Al final, Él murió en la cruz por nosotros. Y Jesús es la más invisible del Dios invisible. Él dijo que Él y el Padre somos uno, ¿verdad? Y el Espíritu Santo Él lo envió cuando Él se fue, dijo, ¿por qué? Dice, porque su cuerpo, al estar en un cuerpo, no es omnipresente, no puede estar en todos lados, así que Él mandó su Espíritu. Entonces, al final, nos separamos de los que bautizan en el nombre de Jesús, de los que dicen en nombre del Padre y del Espíritu Santo. No. Ambos están en la Biblia. Ambos son correctos. Entonces habla de un solo Espíritu, ¿verdad? Y habla de un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Señor, ¿cuál es el bautismo que habla la Biblia? Sumersión. Porque la palabra bautismo significa sumergir. No echarle agua en la cabeza con un poquito ahí o rociarlo. No, es sumergir. Y cuando la Biblia nos enseña, nos demuestra que las personas que eran bautizadas eran personas adultas. Claro, tenemos que entender que en los tiempos bíblicos, ¿verdad? La gente adulta era ¿desde qué edad? ¿Perdón? 30. ¿Y a qué edad se casó María con José? Papito, desde los 12, 13 años los judíos tú eres prácticamente adulto. 13, 14, 15, por ese área. Es más, dicen que María tenía aproximadamente 15 años, ¿verdad? Y ya estaba comprometida para casarse. Entonces, por eso nosotros no bautizamos niños, pero si ya un joven, 15, 16 años, porque la realidad es que los jóvenes de 13, 14 años en esa época son bastante diferentes a los jóvenes de 13 y 14 años de nuestra época. ¿Verdad? Los nuestros están pensando en Pokémon y ellos en ese tiempo estaban viendo cómo hacían para saquear adelante una familia porque ya estaban a punto de casarse o hasta hijos tenían. Entonces, claro, el nivel y el grado de madurez es diferente para decidir, hey, yo me comprometo a seguir a Cristo por la conciencia de lo que soy un pecador y todo. Entonces, pero cuando un joven tiene conciencia y manifiesta querer seguir a Jesús, y manifiesta querer ser bautizado voluntariamente, no porque mamá o papá le dijo que tiene que hacerlo. Gracias. Sí, porque es importante, porque hay veces que los pelados hacen cosas porque la mamá lo tiene socoviado, que tienes que bautizarte, o el papá tiene que hacer, tiene que ser voluntariamente. Nadie puede seguir a Cristo, tomar su cruz y seguirlo porque alguien te dijo que tenías que hacerlo. Tú tienes que voluntariamente decidir hacerlo. Es voluntario, el amor es voluntario. Nosotros no amamos porque alguien nos obliga a amar. Nosotros amamos porque entendemos que Él nos amó primero cuando nadie daba nada por mí. Que tenemos un Padre perfecto. Y Él le decía a los jóvenes, mire, tal vez aquí haya jóvenes que sean adoptados. Y muchas veces los jóvenes que son adoptados o que tienen madrastra, padrastro, se frustran y dicen, ¿por qué mi papá no me ama? ¿Por qué mi papá no me ve? ¿Por qué mi papá me rechazó? Mira,
Va a sonar feo lo que digo, pero olvídate de tu papá que se olvidó de ti y enfócate en el que sí voluntariamente decidió amarte. Porque hay muchos que tienen padres que voluntariamente escogieron amarte. Tú estás pensando en el que se fue, en el que no está, y se te olvida que hay alguien que tomó la decisión de amarte. Porque hay papás que están ahí con sus hijos porque, bueno, me tocó. Bueno, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Tocó? ¿Soy tu papá? Aquí estoy, pues. O soy tu mamá, no tenía de otra. Pero hay algunos que no, hay algunos que escogieron voluntariamente estar ahí para ti y decir, yo soy tu papá, tú eres mi hijo. Asimismo, eso es un reflejo de lo que Dios hizo por nosotros. Porque no valíamos absolutamente nada y Él dijo, yo soy tu padre y yo estoy aquí para ti. Y aunque tu padre en el mundo te haya dado la espalda, yo estoy aquí para ti. Y sí, parece que había varios que estaban pasando por eso. Y digo, muchas veces por estar viendo la lluvia y estar viendo lo nublado que está, se nos olvida que hay un día hermoso que podemos disfrutar. Muchas veces por estar enfocado en aquellas cosas negativas, perdemos de vista lo positivo de tener a alguien que ha escogido estar con nosotros. ¿Verdad? Es como tú pensando en la novia que te dejó, que no quiso estar contigo, y tienes una esposa que dijo, sí, yo quiero en las buenas y en las malas y hasta la muerte nos separe, y tú estás pensando en la exnovia que te dejó. ¿En serio, brother? Y las mujeres también. No, es que fulano no está al lado tuyo, mengano es el que está al lado tuyo. Y te está aguantando y te está manteniendo y está encima tuyo y te está criando los chiquillos. ¿En serio? Voy a seguir porque esto se está poniendo. Sí. Entonces, tú sabes, hay diferencias y hay cosas. Mira, a mí todo el mundo, pastor, es que mire, es que en esa iglesia, es que no sé quién, es que ella dice que es pastora, que no sé cuánto. Hermano, tenemos muchas cosas más en que enfocarnos que eso. Yo no creo en el pastorado femenino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Pablo dijo, yo no permito que la mujer ejerza dominio o autoridad sobre el hombre. Ahí está claramente. Y para poder pastorear una iglesia de hombres, tiene que ejercer dominio o autoridad sobre los hombres. Está bien, es bíblico. Está la Biblia. Pastor, pero es que usted es machista. No, yo no soy machista. La Biblia no la escribí yo. Y la Biblia no es un libro machista. Sino que las mujeres tienen cualidades para roles específicos y el hombre fue creado con roles específicos también. Y si en vez de estarnos peleando, tratando de ocupar el rol el uno del otro, nos dedicáramos a ver en lo que nos complementamos y cómo podemos trabajar juntos, hubiésemos avanzado mucho más. Sí, porque la gente piensa, porque es pastor es más que yo no puedo. No se trata de más o menos, tenemos funciones distintas. Ni creo en el apostolado femenino tampoco. Ni que no, que el apóstol. ¿Dónde en la Biblia aparece un apóstol? ¿O es que ustedes no saben que con Jesús iba su madre María, iba María Magdalena, iban un montón de mujeres que servían y que atendían y que hacían un montón de cosas y ninguna fue nombrada apóstol? Si yo hubiera visto que una de ellas Jesús la nombró apóstol, yo diría, bueno, el apóstol femenino es bíblico porque el propio Señor nombró a unas mujeres apóstoles en esa época y hoy en día es normal. Pero si no puede ser pastora porque la Biblia lo estipula, ¿cómo vas a ser apóstol? ¿Y por qué quieres ser apóstol? Porque piensan que apóstol es más que pastor. O sea que yo soy un gallo porque soy pastor, pero como tú eres pastor, tú eres mahat. ¿En serio? Entonces yo soy arcángel, yo soy querubín. ¿Ah? ¿En serio, brother? No, ¿por qué? Porque el ser humano busca título. Yo quiero ser más que. Y el Señor dice, es el buen pastor. El buen pastor es Cristo. Y al final del día, cuando vayamos a Él, va a decir siervo. Ni siquiera pastor, apóstol, siervo. ¿Siervo bueno o siervo malo? A mí eso no me roba la cabeza, no, que pastor, que yo soy apóstol, yo soy pastor. Yo soy Goku. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Mira, si tú realmente piensas
que por un título tú eres más o eres menos, te presento a Juan el Bautista. No era apóstol, no hizo ningún milagro, no resucitó ningún muerto, no hizo grandes señales, se vestía con pieles de animales, comía saltamontes con miel. Y mi Señor Jesús, el que murió, Dios hecho hombre, dice, como Él no hay nadie, ningún ministerio, nadie hay en ningún lado como Juan el Bautista. Y murió con la cabeza cortada después de un corto ministerio. Y tú me vas a venir impresionado porque tú eres el apóstol a las naciones o el apóstol. Olvídate de eso, eso no está en la palabra, eso no está en la Biblia. Pero yo no cojo lucha porque ni eres mi pastora ni eres mi apóstol. Así que yo sigo enfocado en lo que yo tengo que hacer. Y les sugiero a ustedes, dejen de estar cogiendo lucha y tal. Es que la Biblia no sale eso por ningún lado. Dios te reprenda. Deja eso. Pastor, pero es que él sí cree en el pastor. Que Dios lo bendiga. Él no es mi pastor, ella no es mi apóstol, ella no es mi pastora. Tú sabes, que ella haga su trabajo, yo hago el mío y que ella le dé respuesta al Señor al final. Yo no creo que se va para el infierno porque decidió pastorear una iglesia si está haciendo las cosas bien. Si lo hizo porque una vez yo le pregunto, pastor, pero ¿cómo así? Porque yo veo que usted, hay pastoras mujeres que usted las apoya. Me dice, hijo, porque los hombres salieron huyendo. Y hubieron mujeres que se vieron obligadas a tomar la batuta y sacar adelante el ministerio. Y yo las apoyo porque al final se trata de las almas. Yo respeto su forma de pensar. Está bien, yo tengo mi forma de pensar en cuanto a lo que dice la Biblia, pero yo respeto, y es mentira que ahora ya él y yo no lo voy a hablar de ese man, porque ese man, no. Al final, es un solo Dios, es un solo Espíritu, es un solo Padre. ¿Estamos en lo mismo fundamentado? Sí. Entonces, vamos para adelante, seguimos trabajando. ¿Me explico? Uno tiene que ser sabio y escoger bien sus batallas. Porque te quedas quemado peleando con cosas que al final no tiene que ver contigo. ¿O es que tú crees que porque tú escribiste un comentario en Instagram mañana van a cerrar la iglesia? Espérate, ¿quién dice? Ay, fulana, la hermana sultana que se congrega el pastor Juan Mario, mira lo que dijo, cierra la iglesia. Ya, ella tiene razón. Mira, y citó el versículo de la Biblia de Timoteo. Estamos ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sigue con tu vida, ahí estás tú agriado, que no duermes porque fulano, porque el apóstol que dice que las iglesias apostólicas, las iglesias pastorales no sirven, sino que necesita una iglesia apostólica, porque las iglesias apostólicas, ¿y eso con qué se come y cómo se ve? Las iglesias pastorales tienen techo. Las apostólicas son las que realmente pueden reprender a la gente. Hermano, vaya y lea su Biblia, señora, por favor. Ay, Señor, seguimos. Ya se me acabó el tiempo. A ustedes les gustan esos temas. Eso es lo que le encanta a ustedes, la controversia. Señora, segunda de Timoteo 2, 14, 16. Es más, voy a cerrar con estos dos versículos. Dice, no dejes de recordarle esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven más que para destruir a los oyentes, a la gente que está alrededor. Dice, imagínate, esta gente están matando entre ellos, ni ellos se pueden poner de acuerdo, y ellos, ¿cómo me van a ayudar a mí si ni entre ellos se ponen de acuerdo? Deja de discutir cosas inútiles. Mira, si no tiene que ser algo, si no es algo doctrinal, algo teológico, tú sabes, deja eso. ¿Para qué me voy a poner yo a discutir? Conversa, es bueno compartir, es bueno debatir amistosamente. Oye, vamos a sentarnos. Mira lo que dice la Biblia aquí. ¿Tú qué opinas? Mira, yo opino de esto. Oye, qué interesante. Pero ¿qué te parece este versículo que dice esto? Mira, a mí me parece bien, pero mira, este respalda lo que yo estoy planteando. Y mira, oye, sí, qué bien, con mente abierta. Eso es una cosa. Otra cosa es, no, porque tú, que no sé qué. Y la gente alrededor oyendo, diciendo, ¿y ahora? ¿A quién le creo? ¿A quién le hago caso? Ahora resulta ser que ni ellos dos se ponen de acuerdo, ninguno de los dos sabe la verdad y me van a decir que ellos conocen la verdad. ¿Qué verdad me pueden mostrar a mí? ¿A dónde me van a llevar?
Continúa diciendo, versículo 15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Dice, esfuérzate tú por presentarte tú ante el Señor como un obrero aprobado. No estés esperando aprobar a los otros para que los otros se puedan. Ese es el problema de ellos. Evita las discusiones profanas. ¿Qué significa profano? Que no es sagrado ni que sirve para cosas sagradas. O que carece de conocimiento y autoridad en una materia. Evita las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Tú no puedes estar discutiendo y esperar amar a todo el mundo cuando después de un rato estás discutiendo, tú lo que llevas por dentro, tú sabes, es la misma candela. Y el que se te cruce por delante, tú sabes, ahí va eso. Y mira lo que dice, cuando tú te dedicas a estar en ese tipo de discusiones, tú te desapegas de la vida piadosa. Eso tiene una influencia sobre ti. No tienes la razón. Sí tengo la razón. Este man es un ignorante. Este man es no sé qué. Este man es un atrevido. Es que eres un hereje. Eres un no sé qué. Eres un no sé qué. No sé cuánto. Y sales. ¿Tú crees que el que primero se te cruza? Hola. ¿Qué? ¿Hola de qué? Esta iglesia me tiene aburrida. Estos manes son todos unos herejes. Estos son unos ignorantes. Son todos unos... Ahí se fue el hermano a la carne. Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Verdad? Y vamos a cerrar con algo bonito. Sí, ¿para qué? Porque dice el pastor Mercado: palo y bálsamo. Palo y bálsamo. Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno, levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Al final el Señor nos llama a estar en unidad. Uno cae, en vez de reírme que caíste, hermano, levántate. Yo te levanto. Yo estoy aquí para ti. Aunque tú pienses que las pastoras y las apóstolas, brother, estás en tuco, pero bueno, te sigo amando. Pronto el Señor se te va a revelar eso que no está en la Biblia. Pero al final estamos llamados a amar a todos, incluyendo a nuestros enemigos. Y es mentira que una persona que piensa de una forma un poco distinta a la nuestra es nuestro enemigo. Si al final tenemos el mismo objetivo, si tenemos el mismo Dios, si creemos que, tú sabes, los mismos fundamentos, no somos enemigos. Tenemos forma diferente de pensar y al final el Señor en el camino se encarga de eso. Porque hay muchas personas que comenzaron pensando de una forma y después se dieron cuenta que estaban equivocados. Y hay otros que empezaron bien y terminaron mal. Así que mejor apliquemos lo que dice la Biblia. El que piensa que está firme, exactamente. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia. Si has escuchado este mensaje, estamos seguros que así el Señor lo ha permitido, no por coincidencia, sino porque quiere darte la oportunidad de que tomes la decisión más importante de tu vida. La palabra es muy clara y dice que porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice que de tal forma amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo en el que Él crea sea salvo y no se pierda. En otra parte aparece que todo el que cree en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, dice la palabra que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Si quieres reconciliarte con el Señor o si quieres aceptar a Jesús en este día como tu Señor y Salvador, te voy a invitar a que por favor repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Repite conmigo: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y también sé que moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Y en este momento yo te pido perdón. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante. Gracias, Padre, por tu perdón y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, soy tu Hijo.
soy salvo. Amén y amén. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho.